Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a compartir el Evangelio de hoy día. Le damos a Dios la gloria por darnos este momento de compartir el Evangelio. El Evangelio que hoy día vamos a compartir está tomado de San Marcos en el capítulo 5, del 1 al 20. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas habían bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos. Nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedra. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos». Y rogaban insistentemente a Jesús que no lo echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos». Y Jesús les permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el agua. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos le contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Y ellos rogaban a Jesús que se alejara de su tierra. Cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a compartir el Evangelio. Vamos a reflexionar un momento
Y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y purifique nuestros labios y nos dé esa luz para poder compartir esta santa palabra que es para cada uno de nosotros, como también para mí. Hermanos, ahora el Evangelio nos cuenta de un hombre poseído de un demonio. Jesús, que había caminado con sus discípulos y se iba desembarcando, saliendo del agua o del mar, y apenas se baja Jesús, le sale al encuentro este hombre. Y mírese bien una cosa, mi hermano, que todos los enfermos, los que querían ser sanos por Jesús, acudían a él, pero con una frase diferente para que lo sanara. Este, en cambio, fue lo contrario. Este, al ver a Jesús, dice la palabra del Señor, salió a su encuentro, pero para pedirle, para clamarle que no lo echara de aquel lugar, que no lo alejara de aquella región. Esto es lo que este hombre le pasa, porque está poseído de un mal espíritu, y no solo uno, sino de muchos. Hermanos y hermanas, qué difícil es cuando estamos atados, estamos poseídos de un mal espíritu, vamos a decir, del pecado o de cualquier atadura, de cualquier vicio que sea que nos tiene atados, no nos deja ver la claridad de Jesús, la claridad del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que este hombre andaba por todos los lugares, andaba por los cerros, por los montes, por los sepulcros, día y noche, andaba gritando, haciéndose daño, lastimándose, dice, con piedras. Hermanos, la vida de este hombre no era fácil, andaba atormentado cuando se encuentra con Jesús. Pero en este caso la palabra de Dios nos cuenta que él sale al encuentro, pero no para decirle que lo sane, sino para pedirle que no lo aleje, que no lo saque de allí. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, había un gran rebaño, dice, de cerdos comiendo al pie del monte, y le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hermanos, el hombre atormentado, como puede ser cada uno de nosotros hoy día, nos damos cuenta que cuando no tenemos al Espíritu de Dios, cuando no tenemos a Jesús, somos atormentados. Y es allí donde nosotros debemos de buscar al Señor. Entonces, veamos bien una cosa, que la palabra de Dios nos cuenta hoy día que el demonio también conoce a Jesús, que el demonio le dice, ¿verdad? Has venido a derrocarnos, no me atormentes más, porque dice la palabra de Dios que Jesús había dicho a aquel hombre y el espíritu que se alejara de él. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de este hombre. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos cuenta ahora que Dios tiene poder para liberarnos, para transformarnos de cualquier pecado, de cualquier situación, de cualquier vicio en los cuales nosotros estemos atados. Ya sea de droga, ya sea de prostitución, ya sea de alcohol, cualquier vicio, cualquier cosa, Dios puede transformarlo, Dios puede cambiar. Y la palabra de Dios nos dice entonces
que los demonios, ¿verdad?, pedían que les permitiera, dice la palabra de Dios, meterse en un rebaño de cerdos. Dice que comían a la orilla del cerro, y dice que la palabra de Dios que los demonios salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y de inmediato dice que se arrojaron, ¿verdad?, al despeñadero, al lago, y murieron. Pero una cosa nos cuenta la palabra de Dios aquí, y nos dice, cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo multitud, porque somos muchos. Hermanos y hermanas, quiere decir entonces que el enemigo, el demonio, tiene muchos colaboradores, tiene muchos seguidores, y se unen. Y esto era el caso de este hombre. Quiere decir entonces que el demonio, hermanos, trabaja unido. No solo es un demonio que puede estar en la vida de nosotros, pueden haber muchos. Pueden haber tantas cosas que nos distraen. Pueden haber tantas cosas dentro de nosotros mismos que no nos damos cuenta, que nos está apartando de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, hoy día entonces que la gente se dio cuenta y fueron a ver lo que había pasado, y encontraron al hombre sentado y vestido y sano, en un sano juicio, ¿verdad? Todos se asustaron, todos vieron, ¿verdad?, que el hombre que había estado poseído por un mal espíritu, por esta legión de demonios, ahora era un hombre diferente, ahora era un hombre cambiado. Se acercaron a Jesús y vieron el hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sano, vestido y en sano juicio. Hermano, ese es el hombre cuando llega a los pies de Cristo. Eso eres tú. Ese es cada uno de nosotros cuando dejamos el pecado. Somos personas diferentes, somos personas que sabemos comprender, que podemos y tenemos la capacidad de amar y perdonar. Hermanos, Dios nos invita entonces también a que demos testimonio también de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús subió a la barca, el hombre le suplicaba y le decía que le permitiera irse con él. Pero Jesús nos dice que no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo, y cuenta la compasión que el Señor ha tenido contigo. Y dice que aquel hombre, ¿verdad?, se fue y empezó a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho. Y todos, dice, quedaron admirados. Hermanos, Dios nos invita entonces también a nosotros, ¿verdad?, a que hablemos a los de nuestra casa. No necesariamente como Jesús llamó a sus 12 apóstoles, o tal vez tú no participas, o tú no compartes la palabra de esta manera como lo estamos haciendo hoy día, pero sí puedes hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Esto es lo que nos dice el Señor ahora. Primeramente, a que compartamos las maravillas de Dios, a que nos demos cuenta que Dios tiene poder para cambiar nuestra vida, y cuando Dios nos cambia, somos personas diferentes. Ya no somos lo mismo, porque este hombre, cuando la multitud llegó, cuando las personas llegaron, cuando la gente llegó, era un hombre diferente, era un hombre transformado. Eso es el poder del Espíritu Santo cuando cambia nuestra vida. Así, hermano, de manera especial entonces le damos la gloria al Señor, y te invito, hermano, a que continuemos adelante escuchando la palabra de Dios a través de tu canal católico. Levántate y camina. No estamos acá porque ustedes nos vean, no estamos acá para hacer propaganda, estamos acá para proclamarte la palabra de Dios, para llevarte el mensaje de salvación y predicarte a un Cristo resucitado que tiene poder para cambiar y transformar nuestra vida. Que Dios te bendiga
sigamos en la lucha. Bendiciones.